Hola, buenas. Mi nombre es Ronaldo, conocido como Ronnie. Aquí aprovechando el tiempo mientras que estemos aquí para poder enseñar sana doctrina, la verdadera y la única. Todo eso que yo me imagino, yo pienso puede ser ese invento humano. Si no está escrito o no está bien trazado, es un invento humano. Bueno, en mi caso, eh, yo nací en Costa Rica, ¿verdad? Eso pues me hace ciudadano de este país hasta el día que yo me muera, ¿verdad? Si es que el Señor no viene antes por nosotros. Y hay un registro civil que me certifica como que he nacido en carne, ¿verdad? En este país. Y eso me hace ciudadano de este país. Bueno, en lo espiritual, ya yo soy los que hemos nacido de nuevo, somos ciudadanos del reino de Dios. Somos ciudadanos del reino de Dios, de aquella nueva Jerusalén. No porque hayamos hecho nada, simplemente porque pusimos fe en la obra de nuestro Señor, nada más. Porque así como nací en la carne en mi país, así también pues nacimos en el Espíritu por medio de agua, que es la palabra de Dios, y por el Espíritu, que nos da entrada al reino de Dios, el espiritual. Y eso pues me da derecho a ser un ciudadano ya pues por toda la eternidad. Gloria a Dios por eso. Y por su palabra. Bueno, entonces lo que quería estudiar el día de hoy es acerca de la palabra doctrina. Doctrina, que en la escritura aparece muchas veces, ¿verdad? Y la palabra doctrina lo que quiere decir es, o significa, es enseñanza o instrucción. La palabra doctrina quiere decir o significa enseñanza o instrucción. Bueno, el primer pasaje que quería pues estudiar, porque vamos a leer mucho, es 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Así dice la escritura. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente aparejado para toda buena obra. En otras palabras, yo estoy leyendo desde la versión 1602 purificada. Toda la escritura de Dios es útil para doctrina, pero yo tengo que entender, o por lo menos el ser humano tiene que entender, de que no todo lo que está escrito es doctrina para mí, para mi tiempo. Ok, le voy a dar un ejemplo. Dios le dio un mandamiento a Adán de que no comiera de un fruto. Eso era doctrina para él, pero para mí en este tiempo no es doctrina. Entonces vamos a estudiar la palabra a la luz de la escritura con respecto a la palabra doctrina. Estaré yo aplicando la verdadera doctrina para mí en mi tiempo. Es muy importante eso, porque hay muchos que lastimosamente aplican pasajes de otro tiempo, de diferentes tiempos, diferentes dispensaciones, que no tiene que ver con la dispensación de la gracia, y hace que muchas personas caigan en error de doctrina. Es muy importante eso. Por lo menos los que han seguido este canal han visto de que yo enfatizo mucho 2 de Timoteo 2:15. Desde una traducción sana dice: estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, la palabra de verdad. Y en la King James pues que significa que divide, ¿verdad? Sabe dividir las escrituras. Entonces, si han seguido este canal, pues es lo que yo trato de enfatizar mucho, porque usted va a ver que la mayoría de las personas lo que hace es que agarran pasajes del ministerio del Señor Jesús y lo aplican a nuestro tiempo, cuando el ministerio del Señor Jesús muy claramente dice de que fue para los judíos. Ya él vino sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y hay muchas cosas que el Señor hizo que no aplican para nuestro tiempo, o lo que el Señor vino a enseñar en doctrina. Okay.
Y usted también va a ver que agarran pasajes de los libros de Hebreos, de los libros de Hebreos, de los libros de Jacobo, de Primera y Segunda de Pedro, de los epístolas de Juan, Primera, Segunda y Tercera de Juan, o también del libro de Judas, y lo aplican a nuestro tiempo, y ahí es donde caen en error de doctrina, porque la doctrina de la gracia fue revelada a Pablo, el apóstol al cual fue enviado para predicarle a los gentiles. Cada vez que usted escucha en la escritura la palabra gentiles en mayúscula y en plural, es lo mismo que decir naciones, ¿ok? Todas las naciones. Entonces usted va a encontrar en la escritura Israel como nación, ¿ok? Uno, Israel como nación. Y todo lo demás, gentiles, son naciones. Es lo mismo, ¿ok? Bueno, a Pablo se le mandó como ministro a los gentiles. Así él se denomina. Y no es que el apóstol Pablo sea más que el Señor Jesús, jamás. Simplemente de que él explica de que él fue llevado a Arabia y ahí entonces el Señor Jesús le reveló todo lo que conviene a lo que nosotros hoy enseñamos que es la gracia para nuestro tiempo, la iglesia. Hay mucha doctrina que Pablo enseña entonces. Bueno, pero vamos a empezar con lo que es la palabra doctrina. Repito, doctrina es lo mismo que enseñanza, instrucción. Enseñanza o instrucción. Ok, vamos a empezar entonces con el libro de Mateo. Mateo capítulo 7, versículo 28 al 29. Mateo capítulo 7, versículos 28 al 29. Dice la escritura: Y aconteció que cuando Jesús hubo acabado estas palabras, las gentes se espantaban por su doctrina. ¿Ok? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces el Señor Jesús vino a los judíos a enseñarles algo, por lo menos Él les estaba trayendo el reino del cielo y el reino de Dios. Son dos reinos. Por lo menos si ha seguido el canal, ha visto de que el reino del cielo tiene que ver con el reino físico, ¿ok? Este reino físico, y el reino de Dios tiene que ver con el espiritual. Por eso el Señor Jesús le dijo a Nicodemo que a menos que nacieras de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios, porque se entra al reino de Dios a través del Espíritu. Ok, vamos a ir con Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículos 22 al 27. Marcos capítulo 1, versículos 22 al 27. Dice la escritura: Y estaban atónitos de su doctrina, porque los enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y el versículo 27 del mismo Marcos capítulo 1: Y todos se maravillaron de tal manera que inquirían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad aún a los espíritus inmundos manda y le obedecen? Ok, porque el Señor Jesús vino, y cuando Él vino, digamos, ¿qué doctrinas habían los israelitas en ese momento? La ley, los 10 mandamientos, sacrificios de animales, esa era su doctrina, ¿verdad? Y eso se los enseñaban pues los líderes de ese tiempo, los líderes religiosos de ese tiempo. Ok, otro pasaje está en Lucas capítulo 4, versículo 32. Lucas capítulo 4, versículo 32. Y estaban atónitos de su doctrina, porque su palabra era con potestad. Entonces estamos viendo de que el pueblo ahí en ese momento estaba sorprendidos, o estaban pues de una manera maravillados,
por esta doctrina que el Señor Jesús les estaba trayendo en su momento a ellos. Ok. Alright. Vamos a ver entonces ahí en el libro de Juan que el Señor estaba empezando a enseñar muchas cosas que ellos en su momento no entendían porque las palabras que Él estaba explicando eran palabras de espíritu, son espíritu. Ok. Aparte de que también era algo de una obra que Él iba a hacer más adelantito. Que ya para nosotros es pasado, pues para ellos en ese momento era algo que Él iba a hacer. Juan capítulo 6, disculpen, Juan capítulo 6, vamos al libro de Juan capítulo 6 y vamos a leer bastante aquí. Juan capítulo 6, recuerden que la palabra doctrina tiene que ver con algo que se enseña y tiene que ver con instrucción, es como una orden, ok. Juan capítulo 6, versículos 42 hasta el 65, vamos a darle lectura. Ok. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, yo he descendido del cielo? Jesús pues respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí, ok, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Vuelvo y repito eso. El versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que ha oído y ha aprendido del Padre, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que es de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Vea que cuando el Señor dice de cierto os digo, de cierto 2 veces, es porque es palabra fiel. Okay. Versículo 48. Yo soy el pan. Ya el Señor empieza a enseñar doctrina. Okay. Aquí está enseñando o dando instrucción de algo que ya Él va a hacer. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que descendí del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá por siempre, y el pan que yo daré, ¿vio? Está hablando futuro, yo daré, obviamente que para nosotros ya es pasado, porque ya pasó, ok, es mí. Aquí empieza el Señor a interpretar, ¿verdad? ¿Qué es el pan? Es su carne, ok, la cual yo daré por la vida del mundo entero, ok. Entonces los judíos altercaban entre sí diciendo, ¿cómo puede este hombre darnos su carne a comer? Vea como Nicodemo estaba pensando, ¿cómo es posible que yo siendo viejo vuelva a entrar en mi madre? Entonces están pensando lo físico, pero lo que el Señor está hablando aquí son palabras de espíritu. Okay. Jesús les dijo entonces, de cierto os digo otra vez, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero vea que ellos están pensando, bueno, se está hablando de carne y beber su sangre, tiene que ser que se corte un pedazo de carne de su mano, o no sé, alguna parte, ¿verdad? Y que de ahí mismo de su sangre física, entonces nos dé a beber. O que comamos del pedazo de carne. Vea que por lo menos, si usted ve que es lo que hacen los católicos, ellos agarran por lo menos, ellos dicen que le hacen como una transliteración de esto que está hablando el Señor Jesús aquí. Y por eso es que entonces el sacerdote de ellos, ¿verdad? Dicen que hace eso y que todos los domingos están recibiendo al Señor Jesús. Pero, digamos, esa es la doctrina. Es esa la doctrina que el Señor está hablando ahí. El Señor está hablando de algo que Él dará, dice. Él dará.
pero a través de el Espíritu. Seguimos leyendo. Versículo 55. Porque mi carne es verdaderamente comida, pero vea que el Señor ya interpretó de que la carne es el pan y viene siendo su cuerpo, ¿cierto? Aquí el Señor está interpretando algo. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así también el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando, que es lo mismo que doctrina, ¿ok? Enseñando en Capernaum. Entonces muchos de sus discípulos, oyendo esto, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde está primero, el Espíritu es el que da vida. ¿Cómo estábamos nosotros? Así como nos explica Pablo, para nosotros en nuestro tiempo la doctrina, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él os dio vida. Como que aquí está el Señor ya lo está diciendo, que es lo que nos da vida a nosotros, el Espíritu. Cuando nosotros somos infundidos, bautizados en el cuerpo del Señor a través de su Espíritu, entonces es que nacemos de nuevo. Muy bien, seguimos leyendo. El Espíritu es el que da vida, la carne de nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo, que son, Espíritu son y vida son. Asimismo como le estaba hablando a Nicodemo en Juan capítulo 3. Son palabras de Espíritu. Versículo 64. Mas hay algunos de vosotros que no creen, como en nuestro tiempo hay muchos que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no habían de creer. ¿Ok? ¿Y quién le había de entregar? Okay. Muy bien, entonces estamos viendo que el Señor está hablando aquí de carne y sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo no he comido carne ni sangre. Entonces, ¿de qué manera? Pero el Señor está aplicando está enseñando ya una doctrina de algo que Él va a hacer, porque Él ya lo dijo en el versículo 51, que es un pan que Él dará, ¿cierto? Que iba a ser, Él lo interpreta que es la carne de Él, ¿verdad? Su cuerpo. Iba a entregar su carne y Él derramó su sangre. Esa es la doctrina que el Señor vino a instaurar, ¿ok? Pero que ya en el antiguo pacto podemos ver, se ven modelos de lo que ya el Señor venía a hacer por nosotros. Ok. Ahora vamos a seguir con Juan capítulo 18. Vamos con la palabra doctrina, enseñanza. ¿Qué es lo que se está enseñando? Ahora pregunto yo, ¿esto que enseñó Jesús es doctrina para nosotros? En parte sí, porque es a través del Espíritu. ¿Ya? A nosotros se nos aplica el pan y se nos aplica la sangre cuando creemos en el Evangelio. Pero ya no es de manera física, sino que es de manera espiritual, como en el antiguo pacto, agarraban la sangre de animales, ¿verdad? Y lo aplicaban, pero eso jamás podía quitar el pecado. Solamente era como una especie de parche. Pero ahora con la sangre del Señor dice que en Revelaciones 1.5 que nuestros pecados han sido lavados. Ya han sido lavados, ok. Muy bien, entonces Juan capítulo 18, versículo 19. Ok, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús de sus discípulos y de su doctrina, que es lo que estaba enseñando el Señor, su doctrina. Ok. Dice, Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, yo siempre he enseñado, es lo mismo que doctrina,
en la sinagoga y en el templo donde siempre se juntan los judíos, y nada he hablado en oculto. Alright, muy bien. Entonces el siguiente pasaje, vamos a ir al libro de Hechos. Ok, entonces vemos de que esto de doctrina, ¿verdad? Es algo progresivo. Es algo progresivo en el tiempo. Ok, vamos a ver que ahora se va a hablar de una doctrina de unos apóstoles. Eran 11 apóstoles. Alright, pero ahí no estaba Pablo. Ok, ahí no estaba Pablo. Pero ellos pues perseveraban dentro de la doctrina de los apóstoles. Vamos a ir allá. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versículo 42 al 47. Hechos 2, 42 al 47. Dice la escritura: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es esta doctrina? Aquí vamos a ver qué era la doctrina. Y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevenía temor a toda alma, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Pregunto yo, ¿esta doctrina que enseñaban los apóstoles es para nuestro tiempo? Ya estamos en la gracia, sí, correcto. Pero, digamos, ahí, ya yo lo dije al principio, el apóstol Pablo no estaba dentro de los 11 todavía en ese momento. Ok. Y la doctrina para nosotros ya es progresiva, y nosotros tenemos que ubicarnos en el tiempo que en la cual nosotros estamos para aprender la doctrina que es para mi tiempo. Ok. Muy bien, entonces versículo 44. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes. Todas las cosas en común. Era como una pequeña, como un pequeño comunismo, se puede decir así, ¿verdad? Como que todo era para todos. A diferencia del apóstol Pablo, que él manda a todo el mundo a trabajar. Ok, muy bien, entonces vamos a ver. Y vendían sus posesiones y sus haciendas y las repartían a todos. Era como un pequeño ahí, eran como ellos, como una comunidad entre ellos. Eh, y como cada uno había menester. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan de casa en casa, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ok, muy bien. Entonces pregunto yo, ¿es esto doctrina para mi tiempo? La doctrina de los apóstoles, ¿es doctrina para mi tiempo? No lo es. ¿Por qué? Porque vemos que el libro de Hechos o Actos de los Apóstoles es un libro de tránsito donde hay mucho cambio del judaísmo al cristianismo. El libro de Hechos nos enseña cómo fue que el apóstol Pablo se convirtió, ¿verdad? Porque él perseguía a la iglesia. Y por lo menos, digamos, voy a dar un ejemplo. Aquí en estas, versículo 43, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, ya eso no es para nosotros. Nosotros no andamos haciendo señales, eso ya no aplica para este tiempo, eso es sanidad. Digamos que usted le pone las manos a la gente, eso de hablar en lenguas trabadas, ¿verdad? Que no se entiende. Am, Todo eso no es para nuestro tiempo. Además he enseñado también de que el hablar en lenguas es simplemente hablar en otro idioma que usted nunca en su vida ha hablado. Okay. Y esto de poner las manos y las sanidades, así como en el tiempo de los apóstoles, ya no es para nuestro tiempo. No lo es. Así que si alguien está enseñando mal, si alguien está enseñando eso, está enseñando mal y está trazando mal las escrituras. Ok, muy bien. Ahora, bueno, y aquí también vemos de que en la doctrina de los apóstoles
el bautismo en agua, como lo hacía también Juan el Bautista. Pero eso tampoco aplica a nuestro tiempo, no es un requisito, aunque yo no, digamos, yo no me pongo al bautismo en agua, ¿verdad? Porque es como dar testimonio en lo físico. Pero eso era doctrina para otro tiempo. Ahora estamos bajo el bautismo del Espíritu al creer. Porque el Espíritu Santo se recibe no por ninguna obra que usted haga, simplemente con creer. ¿Ok? Con creer. Alright. Entonces, ahí. Seguimos aquí con esta doctrina. Hechos capítulo 5, versículo... Hechos capítulo o Actos de los Apóstoles capítulo 5. Versículos 23 al 29. Estamos estudiando sobre la palabra doctrina, instrucción. 23, diciendo, ciertamente, esto es los apóstoles, el apóstoles en la cárcel. Diciendo, ciertamente la cárcel hallamos cerrada con toda seguridad y los guardas que estaban afuera de pie delante de las puertas. Mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Y cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el capitán del templo y los principales de los sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. 25. Y viniendo uno les avisó diciendo, he aquí los varones que echasteis en la cárcel están en el templo, puestos de pie y enseñando al pueblo. Enseñando, es lo mismo que doctrina. Entonces el capitán fue con los oficiales y los trajo sin violencia, porque tenían miedo del pueblo de ser apedreados. Ok. Y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Entonces el sumo sacerdote les preguntó a los apóstoles, ¿verdad? Diciendo, ¿no os mandamos estrechamente que no enseñaseis en este nombre? Y he aquí habéis henchido a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y respondiendo Pedro y los otros apóstoles dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces ellos andaban enseñando. Ellos andaban enseñando su doctrina. Ok. La doctrina. Alright. Seguimos entonces. Ahora vamos a entrar a nuestro tiempo. El apóstol que fue enviado a predicar a los gentiles, que es Pablo, nosotros agarramos todo y completa doctrina de los libros o las epístolas de Pablo que van de Romanos a Filemón. Usted puede agarrar doctrina del ministerio del Señor Jesús, sí, siempre y cuando no vaya en contra, o porque Pablo fue enseñado por el Señor de una nueva doctrina. Ok. Usted puede leer también de los libros de Hebreos, y usted los puede leer. Siempre y cuando no vayan en contra, usted puede aplicarlo, sí, a nuestro tiempo de gracia, siempre y cuando no vayan en contra de lo que Pablo dice. Por lo menos hay muchas personas que están enseñando doctrina de esos libros, pero que no es lo que no entienden, de que en esos libros hay doctrinas para el tiempo de la tribulación y gran tribulación, ¿verdad? Entonces, pues, cuando usted ve que ya va un poco en contra, porque usted va a escuchar que muchas personas dicen que la escritura como que se contradice. No es que se contradiga la escritura, simplemente es que hay que saberla dividir para el tiempo que corresponde. Ok. En el libro de Revelaciones usted no va a encontrar a la iglesia ahí. Ya a partir de los sellos la iglesia no está. Ya la iglesia está en el cielo haciendo un cántico nuevo en Revelaciones 5, 9 y 8. Capítulo 5, 9, 8. Capítulo 5, versículos 9 y 10. Y 11, la iglesia está haciendo un cántico en el cielo, para que el Cordero pues es digno de desatar los sellos. Son 7 sellos que comprenden el libro de Revelaciones. Ok, ahí. Muy bien, entonces seguimos acá con la palabra doctrina. Romanos a nuestro tiempo. Romanos capítulo 6, versículo 17.
Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 17. Dice la escritura: Pero gracias a Dios que fuisteis siervos del pecado, mas habéis obedecido de corazón a la forma de doctrina a la cual habéis sido entregados. Y habiendo sido librados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Ok. Ahora, ¿cuál es esta doctrina que nosotros obedecimos de corazón? Ok. A la cual hemos sido entregados. Es la que predicamos hoy, que están en estas epístolas. Alright. Ok. Seguimos con la palabra doctrina. En nuestro tiempo. Efesios capítulo 4, versículo 14. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. ¿Por qué es importante esto? Pues porque en estos tiempos Satanás se ha levantado con fuerza contra la sana doctrina y no habemos muchos obreros trabajando, ¿verdad?, en la obra. Hay pocos obreros que enseñan sana doctrina. Ya en este tiempo estamos en completa apostasía. Ok. Efesios capítulo 4, versículo 14. Le damos lectura. Dice, ok, vamos a leer el versículo 13. Hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud, de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la estratagema de los hombres que con astucia acechan para engañar. Para engañar, esa es la verdad. Hay muchos que parecen que son, pero no son. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta si son o no son? Escuchando. ¿Qué es lo que están predicando? ¿Qué es lo que están enseñando? ¿Verdad? Si verdaderamente están en la doctrina de Cristo. Y como yo por lo menos lo he explicado antes, si no están en la doctrina de Cristo, entonces están en la doctrina de demonio. Y la escritura muy claramente lo dijo, de que en los postreros tiempos, ¿verdad?, algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y que usan la misma palabra de Dios para torcerla lastimosamente. Ok. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Pablo nos exhorta a que nosotros, la iglesia, los sellados por Dios, no porque hayamos hecho nada, ¿verdad?, simplemente porque fue por su gracia que nos salvó, a que permanezcamos firmes en la doctrina. La segunda epístola de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Dice, así que, hermanos, la iglesia, ok, estad firmes y retened la doctrina que habéis sido enseñados, sea por palabra o por carta nuestra. Firmes en la doctrina. ¿Cuál es la doctrina para nuestro tiempo? El arrebatamiento. Bueno, primero que todo, antes, la doctrina para nosotros en nuestro tiempo es el Evangelio, que está en 1 Corintios 15, 1 al 4. Ok. El cuerpo del Señor, que entendemos de que fue entregado para cargar todos nuestros pecados, todas nuestras culpas. La sangre, para que el Señor lava, con la cual nos lava de nuestros pecados. La santidad que recibimos nosotros a través del Espíritu Santo, no por nosotros mismos. Nuestra santidad exterior es trapo de inmundicia para Dios, ¿verdad?
pero la santidad por la cual el Señor Jesús nos reviste, porque los que somos hijos de Dios hemos sido revestidos del Señor Jesús por su Espíritu Santo. ¿Ok? Doctrina para nosotros es el arrebatamiento, pero vea que todas estas cosas, lo que es el cuerpo, el pan, la sangre, todo eso es espiritual. El Espíritu Santo es espíritu, y eso es doctrina. Todo lo que tiene que ver con santificación, ahora que estamos en el reino de Dios, Primera de Tesalonicenses 4, pues nos enseña a que vivamos una vida agradable para Dios, ¿ok? Teniendo nuestro cuerpo en santificación, nuestro vaso, nuestro cuerpo. Muy bien. Primera de Timoteo, otra doctrina para nosotros es de que ya no estamos bajo la circuncisión física de los varoncitos al octavo día, sino que la circuncisión es espiritual, o sea que todo es por medio del Espíritu, o en otras palabras, todo lo hace Cristo. Las obras que nosotros hacemos ahorita mismo es porque pues amamos al Señor, y también para pues queremos alcanzar a muchos también ya en este poco tiempo de gracia, porque va a haber otro tiempo que es la última semana, que es las 70 semanas, la angustia de Jacob. Nosotros no pertenecemos a ese tiempo porque ya nosotros, primera de Tesalonicenses 1:10 dice que ya Cristo nos libró de esa ira. Ok. Entonces, primera de Timoteo capítulo 1, versículos 3 y 4. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice la escritura. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 3 y 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando me partí para Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diversa doctrina, ni escuchen a fábulas y genealogías interminables que engendran cuestiones más bien que edificación de Dios, que es la fe. Eso es otra doctrina para la iglesia, la fe, porque la fe es un regalo de Dios, ¿ok? La fe es un regalo de Dios, al igual que la salvación también es un regalo de Dios. Todo es de Dios. Nosotros no merecíamos nada. Nosotros somos pecadores ante Dios, pero pues es por su gracia y porque nos amó primero. Si no, no tuviéramos esperanza. Ok. Seguimos con Primera de Timoteo capítulo 1 y seguimos ahí mismo en el versículo 9 y 10. Sabiendo esto, que la ley no es puesta para el justo. Ahora le hago la pregunta, ¿cómo yo llego a ser justo en mi tiempo? ¿Va? Porque ya Pablo introduce esta enseñanza, esta doctrina, que no estaba antes, que es la justificación. Ahora la justificación es por medio de la fe. Justificados pues por la fe, dice Pablo. Ok. Sino para los injustos. Entonces los injustos son los que no vienen o los que el Señor no ha justificado porque no vienen a Él con fe. Okay. Y desobedientes para los impíos y pecadores, para los sin santidad. Nosotros tenemos santidad, ¿por qué? Porque tenemos la santidad con la cual el Señor nos revistió, que es su Espíritu Santo, y por eso es que ahora a nosotros se nos conoce como santos. No porque seamos buenos, ok, sino porque por medio de su Espíritu Dios nos ha apartado para Él. Ya somos de Él, y Él puso su sello de propiedad en nosotros. No hay nada que me separe del amor de Dios porque es a través del Espíritu y a través del Señor Jesús. Ok, pero estos que no tienen santidad son los que perseveran en sus obras. ¿Ya? Porque ahorita mismo estamos bajo fe sin obras. ¿Ve? Pero ellos quieren venir a Dios como les da la gana. Y no es como les da la gana. Caín quiso venir a Dios como él le dio la gana. Y no a través de la doctrina que era a través del sacrificio de un animal. Esa era la doctrina de ese tiempo. ¿Ya ve? Ok. Seguimos entonces. Y profanos para los matadores de padres y matadores de madres, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas,
para los ladrones de hombres, para los mentirosos y perjuros, y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina. Acuérdense de que nosotros ahorita no estamos bajo la ley de la letra, ¿verdad? Estamos bajo la ley del Espíritu. Ahora que nosotros tenemos que crecer en gracia. Crecer en gracia. ¿Ok? El viejo hombre, que es esto que estamos viendo aquí, ya fue crucificado en lo espiritual, también junto con Cristo, y ahora tenemos el hombre interior, que es el que tiene que crecer a través de la escritura y la palabra, la oración. Ok. Vamos a seguir con 1 Timoteo 4, 6. Vea que 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Vea que si usted quiere aprender mucha doctrina para nuestro tiempo, le recomiendo que se lea las epístolas escritas a Timoteo. Timoteo, hay mucha doctrina para la iglesia ahí. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Si propusieras estas cosas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, criado en las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual has alcanzado. Okay. Primera de Timoteo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto, porque si así lo hicieres, a ti mismo salvarás y a los que te oyen. Okay. Primera Timoteo capítulo 6, versos 3 al 6. Primera Timoteo capítulo 6, versos 3 al 6. Si alguno enseña de otra manera y no conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, hinchado es, nada sabe, sino que enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, disputas perversas de hombres de mente corrompida y privados de la verdad, y que tienen la piedad por ganancia. Apártate de los tales, es la instrucción. Apártate de los tales. Y vea que aquí por lo menos este versículo 6 es muy importante, porque al nosotros practicar esto, pues vea que hay mucho galardón cuando vayamos al tribunal de Cristo. Pero la piedad con contentamiento es grande ganancia. Ok, ahí hay bastante galardón. Si practicas eso, ¿verdad? Cuando vayas al tribunal de Cristo, pues grande galardón tendrás, conforme a la piedad. Okay. Muy bien, entonces, Primera Timoteo, vamos a ir al libro de... Bueno, vamos a ir a Segunda de Timoteo. Vea que en este tiempo ya no perseveran en la sana doctrina. O por lo menos vea que ya no sufren la sana doctrina, según la Escritura. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3. Segunda de Timoteo 4, 3. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ok. Antes, teniendo comezón de oído, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y así apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, cosas que ya leímos en Primera de Timoteo, ¿verdad? Que es de que Pablo exhorta a que esas de las fábulas, esas cosas que se inventan ahí, ¿verdad? Doctrinas o vientos de doctrina que vienen de otro lado, apártese de eso, ¿ok? Y así apartarán de la verdad el oído. Ya yo lo he dicho, ¿verdad? De que hoy en día, como yo me doy de cuenta quién está en la verdad y quién no, no es por nada que pueda hacer las obras que hagan, no, yo me doy cuenta por lo que están enseñando la doctrina, yo con el oído, un oído espiritual maduro. Y se volverán a las fábulas. Tú por tanto vela en todo. Aquí viene, ¿verdad? Sufrir la sana doctrina. Dice: tú por tanto vela en todo, sufre aflicciones. Ok. Haz obra de evangelista. Eso también tiene grande galardón.
cumple bien tu ministerio. Cumple bien tu ministerio. ¿Ok? Pero muchos ya no enseñan bien. O sea, que no sufren, no tienen la sana doctrina. No enseñan bien. Ahora hoy en día se predican obras, ¿verdad? Cuando estamos en un tiempo que es solamente por fe. Eso es lo que se debería estar enseñando. Muy bien. Vamos al libro de Hebreos. Vea que vamos a entrar a un libro que es de Hebreos. Ok. Hebreos. Yo no soy hebreo. Pero de todas maneras, aquí se saca buena doctrina, ¿verdad? Porque de todas maneras Pablo fue el que escribió este libro. ¿Verdad? ¿Cómo sé yo, cómo se sabe que escribió este libro Pablo? Bueno, por la manera como termina o se despide en el libro. Y se lo manda a Timoteo. Ok. Uno cuando escribe tiene cierta manera, ¿verdad? De despedirse siempre. Yo por lo menos cuando hago mis saludos de mis cartas lo hago de cierta manera. Es como un mismo estilo. Ok. Hebreos capítulo 13, versículo 9. Dice, no seáis llevados de acá para allá con doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa que el corazón sea establecido con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Es lo mismo que Pablo pues explica a la iglesia dentro de sus epístolas. Ok. Segunda de Juan, vea que Dios es muy estricto con su doctrina. Es muy estricto con la doctrina. Muchos dirán, no, 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 o sea, pues si es que vea que Dios escribió a través de su apóstol Pablo, que si usted no trae la doctrina de Cristo, ¿verdad? Usted entonces tiene otra doctrina que termina siendo doctrina de demonio y doctrina de anticristo, porque no es doctrina de Cristo. Ok, vea que esta epístola es una epístola también, ¿verdad? Postrera, pero aquí se saca buena enseñanza para que veamos lo estricto que es Dios con su doctrina. Aquel que no traiga la doctrina de Cristo, bueno, dice en la epístola de Juan, la segunda epístola de Juan, versículos 9 y 10. Bueno, vamos a leer del 8. Mirad por vosotros mismos porque no perdamos las cosas que hemos obrado, mas recibamos el galardón completo. Ok, muy importante eso. Cualquiera que transgrede y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo, el tal tiene tanto al Padre como al Hijo. Y por lo menos a nosotros Pablo nos enseña de que también pues hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Ok. En Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ok, no le recibáis en vuestra casa, ni a él digáis bienvenido. Vea que el Señor es muy estricto en su doctrina. Ok. Por eso, yo he dicho que cuando uno enseña las escrituras es algo muy delicado. Esta es la palabra de Dios. Esto no es cualquier cosa. Ok, entonces, ¿cuál es la doctrina correcta para mi tiempo ahorita mismo? Es una vez sellado, inscrito en el libro de la vida. Vea que yo empecé este video diciendo de que yo soy costarricense de nacimiento. En el hospital me registraron con un certificado, un acta de nacimiento que me certifica como hijo de esta nación. ¿Ya? Hasta el día que me muera yo voy a cualquier país, yo soy costarricense. Bueno, yo cuando nací a través del Espíritu, cuando nací de nuevo, pues hay un libro de la vida que me certifica a mí como ciudadano de la Nueva Jerusalén, la que está allá en el tercer cielo. Ya yo soy ciudadano ahí, ¿verdad? Y espero que todo aquel que haya escuchado este video también sea mi hermano y mi hermana en la fe. Eso me certifica a mí. Y esa ciudadanía no se pierde. Así como como yo nací en la carne, en mi país, jamás voy a perder mi ciudadanía, ¿verdad? Asimismo, pues en la Nueva Jerusalén,
Ya cuando yo sí he escrito en el libro de la vida que me certifica a mí como ciudadano de esa ciudad por toda la eternidad, pues ya eso me certifica y me da los derechos como ciudadano de esa patria celestial. ¿Ok? Esa ciudadanía no se pierde. Entonces, ¿cuál es la doctrina correcta para este tiempo? Una vez que usted ha sido sellado por el Espíritu Santo, es hasta el día de la redención. Así lo dice en Efesios 4:30. No aplicando pasajes, porque vea que en otros libros, como son, ahí aparecen doctrinas para otro tiempo, hay pasajes que sí es posible perder su salvación, pero en esos pasajes o digamos en esos libros que no son para mí, porque mi doctrina es para lo que es la iglesia. Y ya yo, en la escritura dice que estamos en el reino de los cielos. Ya estamos, disculpen, no en el reino de los cielos, sino que estamos ya en el reino de Dios. Inscritos en el libro de la vida. Y Dios pues prometió que no nos borrará. Y mi Dios, al cual yo he creído, no es mentiroso. No es mentiroso, ¿vio? Pero lastimosamente, pues mucha gente hoy en día no lo ve así, pero sí llaman a Dios mentiroso, ¿verdad? Porque dicen que la obra de Él no es suficiente. Entonces la doctrina correcta para mi tiempo es, una vez salvo, una vez sellado, ¿verdad? Una vez sellado, una vez salvo, es para siempre, ¿ok? Porque vea que Pablo le instruye a en todas sus cartas, ¿verdad? Y más que todo también a los corintios, que eran los más carnales. Oiga, ya ustedes han sido perdonados por Dios, ahora vivan una vida en santificación que agrade a Dios, ¿verdad? Y eso es lo que decimos nosotros. La gente malentiende nuestras palabras. Nosotros lo que estamos enseñando es, ¿verdad?, de que si usted duda en algún momento de su salvación es por algo. Es porque usted está poniendo la mirada en usted, pero usted siempre va a fallar. Usted tiene que poner la mirada siempre en la obra que hizo el Señor Jesús. Ahí, ¿verdad? Y está ahí, siempre va a encontrar paz. Entonces esa es la doctrina correcta para nuestro tiempo. Entonces la pregunta es, ¿estás en la doctrina correcta? ¿Has sido enseñado la sana doctrina? ¿Cuál es la sana doctrina? De que ahora que naces de nuevo, ¿verdad? Eso te hace ciudadano del reino de Dios. Y pues era el propósito de este estudio acerca de la doctrina. Ya vemos de que el Señor Jesús vino a enseñar una doctrina, pero eso que Él vino enseñando era una enseñanza que se ve que es progresiva, ¿verdad? Ahora nosotros, ¿qué es lo que estamos enseñando? Porque vea que el Señor Jesús no vino predicando esto que yo le voy a predicar. El Señor Jesús vino predicando el evangelio de dos reinos, el reino de Dios y el reino del cielo. Pero los judíos pues rechazaron al rey. En Juan capítulo 19 dice que le preguntó Pilatos a los principales y sacerdotes en ese momento: yo de crucificar a vuestro rey. No tenemos más rey que César, crucifícale, crucifícale. Y vemos de que en Revelaciones capítulo 20 aparece un periodo que se llama el milenio, que se le reveló mucho a Isaías también, pero eso era, el Señor se los estaba trayendo a ellos en ese momento. Pero como no aceptaron la enseñanza que estaba trayendo el Señor, entonces se pospuso para otro tiempo. Y estamos ahora en este periodo de gracia, que se llama el periodo de la iglesia, ¿verdad? Por eso es muy importante, vuelvo a repetir, 2 Timoteo 2:15, de una buena traducción. Hay que trazar bien la palabra de verdad, por eso es que hay mucho error, hay mucha confusión en este tiempo. El Señor Jesús no andaba predicando este mensaje que predicaba Pablo en 1 Corintios 15 del 1 al 4. ¿Ya vio? Hay una diferencia ahí. Pero él estaba enseñando en Juan una doctrina que él iba a instaurar, y la revelación es progresiva. Y esto fue lo que le reveló a Pablo, que el día de hoy todavía se predica porque la iglesia no ha sido sacada. Esto es lo que debes de creer para nacer de nuevo,
Primera de Corintios 15 del 1 al 4. Empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí. Esto lo recibió Pablo explica que lo recibió el Señor en Arabia, se fue, ahí él recibió toda esta revelación. En Gálatas 2 aparece lo que Pablo explica. ¿Cómo recibió este mensaje? Aquí viene el mensaje. Que asimismo yo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados. Ok. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuántos? Todos. Pasados, presentes y futuros. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Eso es lo que tienes que creer por fe, nada más. Al momento que usted recibe esta palabra de verdad, ocurre algo que no ocurría en otros tiempos, que es la doctrina que hoy enseñamos. Es la verdadera doctrina que enseñamos hoy. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, que ya yo le acabo de leer ahí. Ok. El evangelio de vuestra salvación, que yo le acabo de leer, en el cual también desde que creísteis, ¿cómo se recibe el Espíritu? Creyendo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ya usted vio que en el evangelio no está ni agua, no hay ni mandamientos, no hay nada. Simplemente ahí en el evangelio está ¿qué? La fe. Más nada, porque usted creyó, puso su fe, creyó y por fe ha sido justificado. Romanos capítulo 5. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y este Espíritu Santo representa las arras, que es una garantía, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada para alabanza de su gloria. ¿Y con qué nos compró el Señor? Con su propia sangre. Con eso fue que nos compró. Bueno, espero que este estudio, ¿verdad?, haya sido de bendición para muchos. Y aquellos que no hayan venido a la verdad, todavía estamos aquí. Tiene usted oportunidad de creer y ser un ciudadano más del reino de Dios. Que Dios les bendiga.